Marta es el nombre de una de las santas mujeres que aparece en el Sagrado Evangelio. Se sabe positivamente que era hermana de Lázaro y de María, los tres de Betania. Como ya dijimos, el día 22 de este mismo mes, es creencia admitida en la Iglesia la identidad de María de Betania, María la pecadora y María de Magdala, citadas así en el Santo Evangelio. El poeta cristiano Fortunato fue el primero que adjudicó a Santa Marta el título de Virgen, apelativo hermosísimo que siempre ha sido ratificado por el pueblo cristiano. Había sido convidado Jesús por Simón el fariseo a comer en su casa de Cafarnaúm. Estaba sentado el Señor en la sala del banquete cuando he aquí una pecadora, sobrado conocida en la ciudad y alrededores, entró en el lugar y fue a echarse a los pies de Jesús. Allí, humildemente postrada, se los besaba sin cesar mientras las lágrimas corrían abundantes de sus ojos. Con su larga y hermosa cabellera iba al mismo tiempo enjugándolos y los ungía después con un perfume delicioso que a profusión derramaba de un vaso de alabastro. Los espectadores de aquella escena, incapaces entonces de comprender su sublimidad, murmuraban abiertamente contra lo que juzgaban descarado atrevimiento por parte de aquella mujer. El Maestro Divino, que leía en el fondo de aquel dolorido corazón, dijo solemnemente a la arrepentida pecadora: «Perdonados te son tus pecados». La mujer así purificada era María Magdalena, hermana de Marta. A partir de aquel día se unieron los dos al séquito del Salvador y fueron con su hermano Lázaro, los amigos más privilegiados del Divino Maestro. Precisamente en la casa que ellos tenían en Betania, le gustaba venir a descansar de las fatigas de su predicación. En ella encontraba corazones puros y desinteresados, y el bien incomparable de un cordial y verdadero afecto. En cierta ocasión, iba el Señor a Jerusalén. De camino, entró en un poblado que no se nombra en el Evangelio, pero que fue sin duda Betania, lugar donde vivían nuestros amigos. Salió Marta a recibirle, y mientras ella se entregaba con diligencia a las labores domésticas, María, su hermana, se estaba a los pies de Jesús escuchando sus palabras. Marta, que no comprendió entonces el valor de aquella divina contemplación, juzgando que su hermana no llenaba los deberes de la hospitalidad y no usaba de caridad al descargar en ella todos los quehaceres de la casa, exclamó: «Señor, ¿no ves que mi hermana se desentiende de lo que yo hago? Dile que me ayude». María ni siquiera se defendió. Parecía confiar a Cristo la respuesta. «Marta, Marta», dijo entonces el Divino Maestro con dulzura y gravedad, «¿por qué te turbas y te inquietas así? Te preocupas demasiado. A la verdad, una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada». Un autor glosa de este modo la respuesta de Jesús. El Señor vitupera lo que pudiera haber de excesivo a la actividad de Marta, y ello porque ese exceso pide ocuparse en lo principal, que es el cuidado de la vida espiritual. María escogió la mejor suerte, la verdadera mejor suerte. La que Marta tomó para sí carece de bondad primaria. Nuestro Señor no quiere, pues, que María se vea obligada a abandonar lo necesario y a la vez excelente, por lo que tan solo es bueno y útil. Forzado a salir de Jerusalén y amenazado de muerte por los judíos, hubo de volver Jesús a Galilea. Lázaro enfermó por entonces y sus dos hermanas enviaron enseguida este recado al Salvador: «Señor, el que amas está enfermo».
Pero sea por poner más a prueba la fe de Marta y de María, sea por acrecentar la fe de sus discípulos con el mayor brillo del milagro que preparaba, Jesús no se dio prisa alguna en corresponder al fraternal ruego, y cuando llegó a Betania, hacía 4 días que Lázaro había muerto. Para unirse al duelo de las 2 hermanas, había acudido a Betania muchos judíos. Apenas conoció Marta la llegada de Jesús, corrió a su encuentro y exclamó al verle: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero ya sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará», aseguró Jesús. Marta, empero abstraída en su dolor, solo acertó a contestar: «Sí, Señor, ya sé que resucitará en el día postrero». «Yo soy la resurrección y la vida», replicó Jesús. «El que cree en mí, aun cuando haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Marta, entonces, iluminada por el cielo, añadió al punto: «Sí, Señor, creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido al mundo». Después de tan hermosísima confesión, corrió Marta hacia su hermana y le dijo al oído: «El Maestro está ahí y te llama». Al oírlo, María se levantó precipitadamente y corrió a echarse a los pies de Cristo, que se mantenía en cierta distancia del bullicio, en el mismo sitio en que Marta le había encontrado, y repitió presurosa la misma dulce queja de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Profundamente apenado, se fue el Salvador hacia el sepulcro y mandó quitar la losa que lo cubría. Marta, temerosa de que la fetidez molestara al Señor, dijo: «Ya diede, Maestro, hace 4 días que murió». Jesús le replicó con suave autoridad: «¿No te he dicho antes que si crees verás la gloria de Dios?». Y poniéndose ante el sepulcro abierto, dio testimonio de su Padre que está en los cielos, y con voz poderosa gritó: «Lázaro, sal fuera». A la orden de Dios se levantó el difunto, incorporándose a pesar de los lienzos y ligaduras que le envolvían por completo, y adoró al que le había arrebatado de las garras de la muerte, prodigio tan estupendo que debiera haber bastado para abrir los ojos a sus enemigos. Solo sirvió para incitarles a tramar la muerte del Señor. Parece ser que aún enseñan en Betania un aljibe cavado en la roca denominado Aljibe de Santa Marta, junto al cual, según se cree, encontró por primera vez la santa a nuestro Señor. Al pie del aljibe, y un tanto elevada de la roca del suelo, existía una piedra oblonga llamada vulgarmente la piedra de Betania, que ha sido siempre muy venerada porque, según dice la tradición, en ella estuvo sentado el Salvador, esperando a María cuando Marta fue a buscarla. Los peregrinos arrancan con respeto pedacitos de esta piedra que guardan y honran como reliquias. Algunos autores la llaman la piedra del coloquio o del diálogo. 6 días antes de la Pascua estaba Jesús de nuevo en Betania. Cenó en casa de Simón el leproso. Lázaro era uno de los convidados. Marta servía a la mesa. En esta circunstancia, María Magdalena repitió la escena del vaso precioso cuyo contenido vertió en los pies y cabeza del Salvador, utilizando sus blondos cabellos como toalla y provocando con su santa osadía murmuraciones de varios comensales, murmuraciones a las que el Señor contestó con una bellísima apología del gesto de aquella. La antevíspera de la Pasión no fue a Jerusalén como en los días precedentes. Pasó aquellas horas supremas en Betania, orando y en mutuas confidencias con María, su madre, sus discípulos y con la familia amiga que le brindaba hospitalidad. Desde este momento ya no hace el Evangelio referencia alguna de la santa. Llega la hora definitiva de la victoria. Se fue Jesús a Jerusalén.
Y mientras María Magdalena, la pecadora purificada, se deshacía en lágrimas viendo sufrir por los pecados de los hombres al que ella tanto había amado, Marta, más reposada en su propia aflicción, confortaba con tierna solicitud a la Madre de Dios. Con ella quedó al pie de la cruz, junto con los demás santas mujeres, durante la jornada luctuosa del Viernes Santo, y formó luego en el fúnebre cortejo del entierro de Cristo. 40 días después de resucitado, abandonó Jesús esta tierra y subió a los cielos teniendo a la vista Betania, vuelto los ojos hacia sus muros del lado del oriente, casi a igual distancia del Calvario, donde murió, y de la casa en que más se le había amado. Cuenta una historia que Marta mató un animal grande. Después, entonces, celebran los tarraconenses su aventura con una magnífica procesión que invariablemente cierra la figura de un monstruo que llaman la tarasca, y es recuerdo del antaño. Marta fijó su residencia en aquella ciudad, se constituyó en sierva de los necesitados y estableció en su casa una comunidad de vírgenes. Pronto aquello fue centro de atracción para las gentes y un foco del apostolado y conversiones por numerosos milagros que el Señor obraba por su insigne sierva. Al poco tiempo se levantó allí una magnífica iglesia que, según la tradición, dedicaron San Trófimo y San Eutropio. El fin de aquella vida se acercaba. Ya Marta había visto por divina permisión el alma de su santa hermana que volaba al cielo en compañía de los ángeles. Ella misma, enferma ya, pero penitente aún, supo la hora de su dichoso tránsito y se preparó con gozo indecible para volar hacia el amado de su corazón. Le tardaba ya aquel momento para que él viera suspirando desde tantos años atrás. Llegado el día designado, hizo extender bajo un frondoso árbol un lecho de paja cubierto por un cicilio. Allí fue colocado su cuerpo enfermo, de conformidad con sus indicaciones. Pidió entonces el crucifijo. Volvió luego el rostro hacia los devotos venidos para recibir su postre suspiro. Les rogó aceleraran sus rezos la hora de la liberación final. Y mientras alzaba sus ojos a la cruz, expiró en un éxtasis de amor. Era el 4 de calendas de agosto, 29 de julio, 8 días después de la muerte de su hermana Magdalena. Marta contaba entonces con 65 años.